Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este encuentro de Enseño porque quiero. Quienes ingresen por primera vez a Enseño porque quiero, queremos contarles que esta es una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, la cual es liderada por UDIarroba Educación Virtual, y en esta estrategia promovemos encuentros de apropiación social del conocimiento. Y en estos encuentros invitamos a que toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, administrativos, jubilados, egresados, puedan participar como ponentes, y como asistentes convocamos a toda la sociedad en general. Así que a todos les agradecemos mucho su asistencia el día de hoy. Hoy vamos a estar abordando un taller, el cual se titula Herramientas digitales para favorecer la relación profesor-estudiante en la virtualidad. Y para este taller vamos a contar hoy con la presencia de Alejandro Morales Gallo. Él es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales y candidato a Magíster en Educación. Así que hoy vamos a dar la bienvenida a Alejandro y agradecemos mucho su disposición y la preparación que ha tenido para la realización de este taller. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Marisol. Y bueno, muy buenos días para todos y todas. Les agradezco profundamente pues el estar aquí compartiendo en este espacio de conversación y de diálogo. Y pues la idea es que entre todos y todas podamos participar activamente para poner en conversación esas reflexiones en torno al tema que nos convoca el día de hoy, que pues, como lo dijo Marisol, pues se ha titulado Herramientas digitales para favorecer la relación profesor-estudiante en la virtualidad. Allí pues como para brindarles rápidamente un contexto, esto parte de mi trabajo de investigación de maestría, en el cual digamos, me preocupé un poco por indagar por cómo se da la relación profesor-estudiante en educación virtual, particularmente en los programas en modalidad virtual de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy quiero pues compartir un poco parte de esos aprendizajes con ustedes a partir de esta metodología de taller, donde estaremos pues trabajando de forma colaborativa, así que los invitamos a participar de manera muy activa el día de hoy. Entonces, para iniciar este encuentro, iniciar este taller, este espacio de conversación, traigo con ustedes esta primera pregunta. Me gustaría podamos conversar en torno a ustedes, ¿cómo creen que debe ser esa relación profesor-estudiante en educación virtual? ¿Cierto? Creo que ese es como uno de los primeros elementos que podríamos arrancar la reflexión para luego mirar entonces cómo poder aprovechar el uso de estas herramientas digitales, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para propiciar una relación más cercana entre el profesor y el estudiante en la virtualidad. Entonces, para ello, yo voy a compartirles por acá por el chat un enlace a Mentimeter, en el cual la idea es que todos y todas podamos ingresar y en una o dos palabras podamos dar respuesta a esta pregunta. Desde su experiencia, desde lo que han vivido, sea desde el lugar de profesor o estudiante, ¿cómo creen que debe ser esa relación profesor-estudiante en la virtualidad? Aquí entonces, esto cuando ustedes abran el enlace, se va a mostrar esta página de Mentimeter, donde ustedes van a encontrar una serie de cajones donde podrán ingresar esas apreciaciones y luego vamos a dar clic en el botón de enviar. Entonces, yo por acá voy a empezar aquí a proyectar para que vayamos viendo cómo se van configurando esas apreciaciones en torno a esta pregunta. Entonces ahí los invito y las invito a que vayamos ingresando. ¡Wow! Genial, ya empezaron a realizar contribuciones. Muy bien. Entonces arrancamos por un buen camino. Ya empezamos a ver cómo se van configurando esas reflexiones, esas contribuciones de cada uno y cada una de ustedes. Y podemos empezar a ver palabras como la cercanía, la horizontalidad, ¿cierto? Eh, Como una relación debe ser empática, flexible, democrática, motivadora, colaborativa, cordial, creo que eso es muy importante, eh, permanente. Uf, esto está tomando cada vez más forma. Entonces, bueno, vamos ahí
a dar 1 o 2 minutos. Eso, por acá también Camilo nos comparte que una relación debe ser, entre el profesor y estudiante debe ser recíproca, ¿cierto? Que haya una reciprocidad entre el estudiante y el profesor. No solamente el profesor tiene una responsabilidad para entablar esa relación con el estudiante, sino también cómo el estudiante asume un compromiso, una responsabilidad para que esa relación se pueda dar de la mejor forma con el profe. Eh, bueno, entonces vea, también aquí por acá, por el chat pueden hacer esos aportes en caso de que eh, no les permita ingresar al Mentimeter o se sientan más cómodos participando por el chat. También si desean activar sus micrófonos, ahí en la parte inferior del Zoom está pues el icono de micrófono y si desean también conversar y realizar sus aportes de manera oral, lo podemos hacer. Este es justamente como este espacio de que entre todos y todas podamos contribuir a esta reflexión, este diálogo. Muy bien. Entonces aquí rápidamente voy a leer esas palabras que emergieron, aquí empezando con estas palabras que emergieron con mayor fuerza frente a esa relación profesor-estudiante en la virtualidad. En primer lugar, pues esa relación cercana, que sea motivadora, que sea basada en la empatía, respetuosa, una relación horizontal, participativa. Por acá aparece nuevamente el asunto de la horizontalidad, en el que haya un respeto mutuo, que haya una cooperación, que haya una relación basada en la confianza, en la creatividad, que sea dinámica, alegre, basada en el respeto, en el acompañamiento conjunto, acompañamiento y construcción conjunta, una relación desde una mirada más humana, más sensible, reconociendo justamente que quienes están al otro lado de la pantalla, como es el caso nuestro, hoy que ustedes me acompañan del otro lado, reconocerlos a ustedes como personas reales que están allí presentes, acompañando. Ese también es un elemento sumamente valioso para entender entonces cómo debe ser esa relación profesor-estudiante en la virtualidad. Eh, ¿Qué otras palabras tenemos acá? Democrática, dialógica, participativa, amigable. Por acá, por el chat, creo que también, por acá, Bernardo nos deja también su aporte y es que la relación también debe ser motivadora, ¿cierto? Que genere esa motivación tanto al estudiante como al profesor en esa relación, ¿cierto? Bueno, justamente creo que todas estas palabras, todas estas lluvia de ideas que aparecen frente a lo que eh, consideramos debe ser la relación profesor-estudiante, es justamente de lo que se ocupó mis reflexiones y mis preocupaciones en torno a esa relación profesor-estudiante en la virtualidad, ¿cierto? Aquí voy a regresar nuevamente entonces a la presentación y teniendo en cuenta esos aportes que ustedes realizan, acaban de realizar, pues justamente partí en una preocupación por cómo se da esa relación entre profesores y estudiantes en la virtualidad, ¿cierto? Y es que, pues teniendo en cuenta este contexto de las TIC en el marco de los procesos formativos y particularmente en esa relación, pues podemos ver que la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, pues han propulsado múltiples cambios, cambios en la manera como nos relacionamos con nosotros, en cómo nos vinculamos con el mundo, en cómo realizamos nuestras actividades cotidianas. Y particularmente entonces, en el marco de la educación virtual, pues esto genera cambios en los modos de entender cómo propiciar el proceso de enseñanza, cómo propiciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en cómo nosotros brindamos acompañamiento a aquellas personas que no podemos tener en un espacio físico presencial, en ese contacto cuerpo a cuerpo, cara a cara, sino que nos toca pensar otras maneras para generar esos vínculos, esos acompañamientos, esas relaciones con aquellas personas que digamos, están desde otros lugares, desde otras coordenadas espaciotemporales, pero que aún así, a pesar de esas distancias, pues tenemos que buscar esas alternativas para que con estas herramientas tecnológicas, pues podamos brindar ese acompañamiento. Y creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos en la virtualidad, poder sentir, brindarle al otro esa posibilidad de que se sienta acompañado, en este caso por los profesores, y que a su vez, porque también como lo mencionaban ahorita también y de esa lluvia de ideas, pues tiene que haber esa reciprocidad, que el estudiante también
sienta ese compromiso, esa responsabilidad de acompañar al profesor en ese proceso de enseñanza que se desarrolla en la virtualidad, que a veces puede ser un poco retador. Entonces, justamente traigo esta cita eh, en la cual pues buscamos mostrar que la educación virtual y a distancia exige un proceso de preparación mucho más demandante en comparación con lo que es la educación presencial, pues el docente tiene que pensarse esos otros elementos que no necesariamente tiene que preocuparse cuando comparte con sus estudiantes de forma presencial, ¿cierto? Aquí uno de los asuntos claves que aparece es esa comunicación permanente con los estudiantes, ¿cierto? Que si bien entendemos que estas tecnologías apuestan y esta metodología de educación que es la virtual apuesta por generar procesos de formación y de aprendizaje de manera un poco más autónoma por parte del estudiante, pues eso aún así no puede implicar que el estudiante se sienta abandonado o se sienta solo en su proceso formativo, sino que también sepa que detrás de estas pantallas hay alguien que los está acompañando, ¿cierto? Que va a estar atento para resolver esas preguntas, esas inquietudes, todo lo que vaya aconteciendo en su proceso formativo. Eh, entonces, pues teniendo en cuenta ya este contexto, esa lluvia de ideas que ustedes nos han compartido, todas esas contribuciones también desde sus experiencias en esa relación con las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, eh, queremos propiciar este espacio para que entre todos reflexionemos entonces en torno a esas herramientas digitales, cómo las podemos utilizar para fortalecer esa relación profesor-estudiante en la virtualidad. Y bueno, sabemos que eh, herramientas digitales, hay un sinfín de herramientas que pues por cuestiones de tiempo pues eh, me hubiera gustado pues trabajar un poco con ustedes en torno a estas herramientas, pero digamos por el tiempo nos vamos a limitar en dos herramientas o en dos dimensiones claves de la educación virtual que nos pueden facilitar esa relación con el estudiante y que pues están presentes en esas apuestas formativas y son las herramientas de comunicación y las plataformas educativas. Creo que son dos de los escenarios principales en los cuales podemos desplegar ese proceso formativo en la virtualidad, ¿cierto? La idea es entonces a partir de eso poder identificar entonces qué nos ofrecen estas herramientas de comunicación, estas plataformas educativas y cómo aprovecharlas para fortalecer la relación pedagógica con el estudiante y el profesor. Entonces, ahora, pues, ya tenemos ahí, vamos a mantener presentes esas ideas, esas reflexiones frente a lo que es la relación profesor-estudiante en la virtualidad. Ahí las vamos a tener muy, muy presentes. Y a partir de eso, pues vamos a seguir esta conversación o este trabajo de reflexión en compañía de ustedes, reconociendo un poco entonces qué herramientas de comunicación y plataformas educativas ustedes han utilizado al educar en la virtualidad o al desplegar procesos formativos apoyados por las TIC. Para ello entonces voy a compartirles acá este enlace a Padlet en el cual la idea es que nos cuenten, hagamos todo ese inventario, reconozcamos todas esas herramientas de comunicación que han utilizado o que conocen y que han aprovechado para enseñar en la virtualidad, enseñar con apoyo de las TIC. Entonces allí les compartí por el chat el enlace a este Padlet y entre todos las y los invito para que entonces compartamos todas esas herramientas que conocemos, que hemos utilizado y si queremos hacer una apreciación frente a cómo nos ha ido con esas herramientas, también esa es esta es la oportunidad para que compartamos esas experiencias, esos aprendizajes en torno a estas herramientas. Por acá ya tenemos una primera aporte, una plataforma educativa que es Blackboard. Blackboard, las notas de voz en WhatsApp, vea, en particular me han ayudado a dinamizar procesos pedagógicos, el Classroom, el Genial y el Kahoot de EducaPlay, todas estas herramientas digitales que nos permiten y nos ayudan a movilizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por acá Marisol Romero nos comparte también que ha utilizado Flipgrid como herramienta para interactuar con sus estudiantes en la virtualidad. A ver qué más aparece. Aparece Moodle. Moodle genera mucha interacción con los estudiantes, ¿cierto? Moodle como plataforma educativa, pues es una de las plataformas educativas más utilizadas para esos procesos formativos que se desarrollan de manera virtual. A ver qué más tenemos acá. Todo el paquete de herramientas de Google para la educación, Jamboard, Classroom, eh, Slides, Sheets, documentos, eh, Receipts, Nerdput. Miren cómo van apareciendo todo un inventario de herramientas, el Microsoft Teams, el Google Meet, claro, por supuesto. Fueron herramientas, incluso en tiempos de pandemia, fueron herramientas muy importantes para poder continuar con esos procesos formativos cuando no podíamos estar en la presencialidad. Flow Labs es una herramienta que la verdad yo no conocía. A ver, el Padlet, justamente el Padlet que estamos usando, aquí apareció nuevamente. Eh, por acá el profesor Jorge Uribe nos comparte que también ha utilizado Camtasia. Por acá aparece también que han utilizado WhatsApp justamente para eh, dinamizar los grupos, para entablar esa comunicación con los estudiantes. Canva, Miro. Miren, hay todo un abanico de herramientas y de posibilidades con las cuales nosotros desplegamos ese proceso formativo. No sé si alguno o alguna pronto se anime o sea activando el micrófono o por medio del chat que nos cuente cómo ha sido la experiencia con alguna de estas herramientas que nos han compartido, cómo les ha ido utilizando esas herramientas. Vea, por acá apareció también Google Earth como herramienta también para desplegar esas apuestas formativas. Eh, Dropbox, Gocom, tenemos acá todo un inventario de herramientas que se pueden utilizar para favorecer esos procesos formativos y siguen apareciendo más. A ver, ¿qué más nos aparece así nuevo? Vean, grabando clases desde YouTube, también utilizar YouTube como plataforma o escenario para compartir ese conocimiento a los estudiantes. Territorium, no la conozco, es una herramienta nueva que conozco yo particularmente. Eh, a ver, ¿qué más nos Hola, comparte? profe, buen día para todos. Espero que estén muy bien. Buenos días, Liliana. Profe, sí, pues respecto al uso de las herramientas, algo que mencionabas y es fundamental, es que el estudiante no se sienta solo o sola, ¿cierto? Es, digamos, como tener en cuenta la mediación y pues sobre todo identificar cuáles son esas pautas que permitan evidenciar un relacionamiento constante, una interactividad, pero no únicamente con la herramienta, sino con esa guía que puede representar la docencia, ¿cierto? Digamos que eso va a marcar, o por lo menos yo he visto en la experiencia, que sí determina mucho, por ejemplo, aspectos como la motivación, de que los estudiantes continúen y lleven a feliz término procesos, porque efectivamente se sienten. Se te apagó el micrófono, Lady. Lady, ahí nos escuchas. Se le apagó como el micrófono. Bueno, justo estaba dando unos aportes muy relevantes, muy interesantes. Y claro, bueno, ahí, mientras Lady logra resolver su dificultad con el micrófono, pues creo que esos aportes que ella nos hace, que nos comparte acá su experiencia, de eso justamente se trata pues también como este ejercicio. Digamos que este ejercicio no está enfocado a que aprendamos a manejar eh, el asunto técnico de estas herramientas, pues que es importante, ¿cierto? Poder saber cómo manejar estas herramientas para poder utilizarlas con nuestros estudiantes,
pero trascender no solo ese uso, sino también aprovechar estas herramientas justamente para motivar al estudiante, para que se sienta acompañado, para que, digamos, no se sienta solo en ese proceso formativo. Y ahí justamente, digamos, ese asunto de la motivación, el acompañamiento permanente juega un rol importantísimo en esta relación educativa. Ay, aquí Lady ya nos escribió que se le perdió la conexión. No sé, Lady, si ya te da para activar el micrófono, si quieres continuar con la reflexión que nos querías compartir, o si no lo quieres compartir por el chat también, no hay ningún inconveniente. Eh, bueno, por acá vea, Jorge también nos compartía otras herramientas que también ha utilizado, el WhatsApp, Kahoot, Moodle, Teams, Padlet. Pues sí, ahí vemos que existen un sinfín de herramientas que podemos utilizar para favorecer esa comunicación con los estudiantes en la virtualidad y también para desplegar a través de las plataformas educativas esos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Y que, como lo decía Lady, pues, digamos, esto tiene que estar orientado justamente a poder propiciar ese acompañamiento y esa motivación en el estudiante en ese proceso formativo que despliega en la virtualidad. Eh, bueno, por ejemplo, acá Territorio nos dicen que es la plataforma educativa donde se gestionan las aulas virtuales del SENA. Sí, no la conocía. Conocía en su momento que el SENA utilizaba Blackboard, pero bueno, veo que ya también incorporan unas nuevas plataformas. Por acá creo que nos levantaron la manito. Gracias, profe. Muy buenos días. Buenos Mi días, nombre es profe. Omar Rengifo. Yo estoy trabajando en UDE Arroba, pues, para la Facultad de Ingeniería. Yo veo que algunos profesores mencionan el tema del WhatsApp. En ingeniería lo que nos recomiendan es, digamos, esas comunicaciones, hacerlo por los canales oficiales, bien sea a través de la herramienta Moodle o en Zoom, donde queda grabada la clase, pero no digamos directamente con los estudiantes, ¿no es cierto? Esto ha tenido, no, yo no conozco muy bien pues como el trasfondo de la recomendación, pero siento que es como para prevenir algunos temas de acoso por parte de los estudiantes, pero también por parte de los profesores. A veces los estudiantes, sobre todo en la virtualidad, no sé, a mí se me hace pues que a veces ellos sienten que tienen muchos derechos y a veces muy pocos deberes. Entonces, esto de la virtualidad exige de ambos, como lo han mencionado acá los profesores, pues un compromiso constante de estar revisando los foros, de estar revisando los materiales. Y ya a mí me pasó muy brevemente, pues en el año 2017, por un tema de WhatsApp que un estudiante me entutelara. Pero bueno, la universidad finalmente resolvió eso y gracias a Dios tenía todos los pantallazos pues guardados y eso se resultó pues favorable a la universidad. Entonces yo siento que por lo menos en ingeniería pues ha sido como una recomendación muy sana. Muchas gracias, profe. Y a los demás profesores por compartir pues las herramientas que algunas realmente no las conocía. Muchas gracias, profe Omar. Bueno, no, creo que esto que nos comparte también nos muestra, ¿cierto? También esos retos, esos asuntos problemáticos que también se presentan en la virtualidad y es el poder establecer esos límites para poder entablar esa relación con el estudiante y como muy bien lo decía, pues la idea es que esta relación que se teje en la virtualidad, pues no es en una sola vía, de el profesor que está pendiente, acompañando, motivando al estudiante, sino también esa responsabilidad que debe asumir en torno a este proceso que se despliega en la virtualidad, que de hecho esa es una de las reflexiones que en el marco de mi investigación apareció, ¿cierto? Y es que la responsabilidad no puede estar solo del lado del profesor, sino también del estudiante. Y bueno, también nos mencionas algo muy importante y es que a través de este uso de herramientas, de plataformas, es importante establecer en el marco de esas relaciones unos criterios, unas orientaciones o unas normas, si lo queremos nombrar de esa manera, para que también esa relación se pueda dar de forma fluida, de forma sana, sin atentar, pues, digamos,
contra la integridad de las otras personas, sino también que esa relación se dé de manera cordial y respetuosa a propósito de lo que mencionaban al inicio. Entonces, gracias, profe Omar, por compartirnos esa reflexión también que es sumamente valioso conocer esas otras cosas que a veces no somos conscientes que también acontecen en la virtualidad y que pueden ser asuntos problemáticos que debemos saber manejar justamente en el marco de esas relaciones con los estudiantes. No sé si alguien más había levantado la mano o solo el profe Omar. Sí, hola, buenos días para todas y para todos. Mi nombre es Ana María Betancourt. ¿Me escuchan bien? Qué pena. Sí, profe. Ay, muchas gracias. Mi nombre es Ana María Betancourt, como les estaba diciendo. Yo soy realmente periodista de profesión y profe por vocación, mm, porque quiero. Entonces, bueno, les cuento, lo que manifiesta el profe Omar tiene toda la validez del mundo. En mi caso, sí ha sido como muy práctico el WhatsApp, porque no solamente tengo una comunicación con los estudiantes, sino con los padres de familia. Yo formo a jóvenes de 14 a 28 años. El último proceso fue un proceso de enseñanza de habilidades comunicativas en el municipio de Titiribí. Entonces, podía hablar con los estudiantes, pero también con los padres de familia. Entonces, en ese sentido, sí se hace muy práctica esta herramienta, pero puede suceder, como dice el profe Omar, como todo depende en su contexto y en su momento. Bueno, no, muy agradecida por este espacio y creo que ahorita yo fui la que escribí la frase disruptiva, porque yo creo que en la virtualidad no es romper, porque esa palabra tiene una connotación como de romper con todo, pero sí de romper con un modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, donde es el docente quien simplemente hace como lleva su clase y la clase simplemente la da en el computador. No, tiene que romper como de alguna manera con ese paradigma tradicional de clase y bueno, hacer algo creativo que tiene que ver más con la creatividad, con la emoción, con la inspiración de esos estudiantes. Mil gracias, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe Ana María, por compartirnos esa experiencia y esa reflexión también a propósito de lo que estamos conversando. Estoy totalmente de acuerdo. También dependiendo del escenario en el cual nos encontremos y estemos desarrollando estas respuestas, algunas herramientas y plataformas funcionarán mejor que otras, ¿cierto? En el caso del profe Omar, pues a partir de esa experiencia y también lo que se ha discutido en términos de facultad de ingeniería, funciona más oportuno establecer unos medios de comunicación más formales a partir de las plataformas educativas en las que se despliegan estos procesos. En el caso de la profe Ana María, que trabaja con familias, con jóvenes, eh, el proceso puede ser mucho más fluido a partir de herramientas como el WhatsApp. Entonces, justamente también dependiendo de ese escenario en el cual desplegamos esta apuesta formativa de la virtualidad, pues nos funcionarán unas herramientas mejores que otras. Tendremos que reconocer esas necesidades, esas particularidades de esos estudiantes o ese público al cual estamos acompañando para favorecer de la mejor forma esa comunicación y ese proceso formativo. Bueno, por acá nos comparten también por el chat la profe Diana. La profe Diana Hernández nos cuenta, pues, en el caso de la Universidad de Antioquia, que el correo institucional también cuenta con un chat en el cual se puede generar esa comunicación más directa y más rápida con los estudiantes, que no necesariamente implique utilizar el WhatsApp, sino también el chat que tiene el correo institucional puede ser una manera para comunicarnos con los estudiantes de manera más ágil. Entonces, bueno. Súper bien, pues todas estas contribuciones y esas experiencias que nos han compartido en este momento. Pues vamos a avanzar justamente en esta conversación, en estas reflexiones. Y ahora vamos a hacer un trabajo de colaborativo entre grupos frente
en esa misma línea, esa situación, esa experiencia que nos comparte el profe Omar, esa experiencia que nos comparte la profe Ana María, la idea es que entonces podamos acercarnos a esas situaciones que acontecen en la virtualidad y nosotros poder reflexionar qué haríamos ante esas situaciones que se nos presentan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ya en este momento, en esta parte del taller? Ahorita Marisol y pues, los compañeros de Vidarro Educación Virtual que nos están acompañando el día de hoy, nos van a ayudar a conformar dos grupos, dos salas pequeñas aquí en Zoom, dos grupos en los cuales vamos a estar conversando, ¿cierto? Nos van a dividir en dos grupitos y al interior de cada grupo se nos va a asignar una situación, un caso de eso que ocurre, que puede ocurrir en la educación virtual, la cual deberemos leer, deberemos analizar. Es una situación pues cortica. Se nos va a presentar un escenario. Una vez hayamos leído esa situación, ese escenario que vamos a analizar, la idea es que al interior de cada grupo podamos conversar, dialogar, reflexionar en torno a la solución que propondrían y que consideren más pertinente para atender esa situación, ¿cierto? Luego de que ya se haya dado esa conversación, de que hayan leído la situación y hayan dicho, bueno, a partir de esta situación nosotros proponemos que la solución sea esta por tales y tales motivos, pasaremos nuevamente a la sala principal de Zoom, donde estaremos nuevamente todos juntos, y la idea es que podamos socializar. La idea es que pues, seleccionen uno o dos representantes de cada grupo para socializar esas reflexiones y esas soluciones que propusieron para cada situación, ¿cierto? Para que ya entre todos podamos conocer lo que aconteció allí dentro de cada grupo. La idea entonces es que tengamos por ahí un espacecito por ahí de 10, 15 minutos para que conformemos los grupos, leamos la situación, discutamos, conversemos, pensemos en en esa solución y luego volvamos a la sala principal para compartir esas reflexiones que emergieron en este proceso. No sé si queda clara las orientaciones para este ejercicio que vamos a realizar. Ahí me gustaría si me confirman por el chat si es claro o si hay alguna duda para aclararla en este momento. Por acá nos dicen que es claro. Pero bueno, nos confirma que está todo claro. No sé si alguien más tiene alguna duda o estamos bien. La idea entonces, bueno, por acá nos confirman que sí. Muy bien, esas otras formas de expresión para comunicarnos con los emoticones es sumamente valioso. Ana María Marisol nos confirma que todo está muy claro. Muy bien. Entonces, acá Alexander también nos confirma que está súper claro. Bueno, entonces voy a pedirle el favor a Marisol, uno de los del equipo de Arroba, que nos colabore creando los grupos. Yo voy a dejar aquí de compartir pantalla para que entonces se empiecen a consolidar estos grupos de conversación. Ahí ya los deben de estar llevando a las salas de cada grupo. Sí, ahí están ya, pues están siendo enviados a las salas. Entonces, pues bueno, ya no es sino que acepten. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, te escuchamos. Sí, Muy mi Mil señora. gracias. Susi y su experiencia en la comunicación en cursos virtuales por el profesor Alejandro Morales Gallo. Hola, mi nombre es Susana, soy estudiante en un programa virtual de la Universidad de Antioquia y hoy quiero contarles un poco lo que he vivido al estudiar en esta modalidad, particularmente en cómo nos comunicamos allí. Debo empezar admitiendo que estoy a punto de desertar de mi carrera. La verdad no me ha sido fácil adaptarme a este nuevo escenario en el cual estoy estudiando. Yo he sido siempre una persona muy sociable, me agrada el contacto con el otro, entablar una conversación, interactuar cara a cara, intercambiar risas y llantos.
En fin, me agrada experimentar lo que es estar de manera orgánica y presencial con quienes me rodean. Sin embargo, desde que me estoy enfrentando al mundo de la virtualidad, que apenas se me saltó, por circunstancias completamente ajenas a mí, entro en shock, ya no tengo ese contacto y esa comunicación que podía entablar de manera natural con otras personas. Todo se redujo a la conversación escrita por medio de una plataforma, a conocer solo a mis compañeros por medio de una foto o avatar y a enviar mensajes que a veces nunca tienen respuesta, especialmente por parte de mis profes o tutores. Este último hecho en particular me hace sentirme a la deriva, pues siempre busco la manera de contactarme con mis profes para que me ayudasen a enfrentar este mundo de la virtualidad, pero mis mensajes no son leídos, mis textos se pierden en el mar de la internet sin posibilidad de retornar a mí con una respuesta, con ese mensaje que tanto anhelo y me haga sentir acompañada. Estoy completamente huérfana en mi proceso de aprendizaje y la verdad no sé cómo comunicar en este camino. ¿Qué hacer ante esta situación? Bueno, creería yo que de pronto que los profes estemos más atentos a esos estudiantes, pero pues como más personalizado, no sé, ¿qué opinan? De pronto prender las cámaras. Sí, lo que pasa es que em, nosotros como docentes pues recibimos muchísimos correos, pero sí considero que dentro de nuestra agenda diaria deberíamos destinar un espacio para justamente dedicarnos a los correos que recibimos por parte de nuestros estudiantes y dar respuesta pronta a esas inquietudes que surgen por parte de ellos, porque claro, poniéndonos en la situación de los estudiantes, pues como así que dos, 3 días y no recibo respuesta alguna por parte de mi tutor. Obviamente se va a sentir sola, se va a sentir a la deriva, como decía esta estudiante, porque está pidiendo una orientación y no la tiene, no recibe respuesta pronta, que a diferencia de estar presencial, de una vez cara a cara, pues le pregunta al tutor o al docente y pues le da respuesta inmediata. Entonces, obviamente, sí tenemos que tener en cuenta que nuestros estudiantes pues son igual como nosotros con emociones y también a nivel virtual, pues como tenemos esta distancia geográfica, ¿sí? Es importante que se sientan un poco más cerca y sientan ese acompañamiento allí continuo, ¿no? Por medio de correos, mira, me di cuenta que no has ingresado a la plataforma, qué dudas tienes, en qué te puedo colaborar, o sea, como estar muy prestos a estar pendiente también de aquellos que no han ingresado a la plataforma, pienso yo. Así es. No sé, sigue la profe María Victoria y después el profe Sergio. Buenos días para todos y todas. No, muy Buenos días. interesante el texto y adhiriéndome pues a la idea principal de la profesora anterior, de estar atentos si ellos no responden. Me parece que debemos como saludar y ser muy fraternales por estos medios. Creo que el saludo de bienvenida, más allá de decir buenos días, decir otras palabras amistosas, ayuda y atrae mucho a que el estudiante se familiarice y esté presente en el evento. Lo mismo dejarnos ver los rostros por todo esto en estas plataformas, porque mire que a nosotros mismos nos choca mucho que los estudiantes no se dejen ver. Entonces nosotros todos deberíamos, por ejemplo, en este momento, estarnos viendo. Sí, porque es que es como vernos, es como el vernos y reconocernos, y ese reconocernos como que anima al espíritu humano a relacionarse, a estar presente. Y lo otro es también pues enfatizar lo de la retroalimentación con los estudiantes, esas tareas inmediatamente responder, como se dijo ahora, pues esto demanda mucho espacio y tiempo, pero nos tenemos que adaptar y hacer los esfuerzos de responder a los estudiantes lo más pronto posible, retroalimentar esas tareas que ellos tienen y que rápidamente ellos también respondan, que ellos también vayan sobre la marcha respondiendo. Muchas gracias.
Gracias. Sí. Buenas tardes. A ver que estaba por aquí también. Sí, abriendo como para que, siguiéndole el ejemplo a la profe, porque creo que ese es uno de los eventos importantes en la virtualidad y es podernos ver y reconocer, como está diciendo la profe María Victoria. A ver, yo creo que el tema de la virtualidad está en proceso de construcción. O sea, esto ha sido un proceso que nos tocó obligadamente después de la pandemia o durante la pandemia empezar a utilizarlo. Entonces muchos nos hemos ido metiendo poco a poco en todo lo que tiene que ver con virtualidad, pero precisamente estas capacitaciones lo que buscan es que nos enfrentemos un poquito más a estos mecanismos. Tiene las posibilidades de que podemos hacerlo desde el espacio que queramos. Y entonces aquí a mí me tocó desde un espacio más verde, al aire libre y todo muy rico. Otros estarán en sus puestos de trabajo, pero también nos lleva un poco que a veces nos desconectamos mientras estamos en una clase, a veces estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo. Entonces creo que a los muchachos también les pasa que tenemos que tener un poco más de contacto dentro de lo que vamos realizando. Entonces, desde esas herramientas que nos está exigiendo la virtualidad, es precisamente que nosotros podamos programar esos tiempos para poder dar respuesta a lo que al otro está expresando en su momento, a tener como ese contacto permanente con los estudiantes. Para nosotros es, digamos, ha sido un proceso de ir aprendiendo muchas herramientas para poder facilitar los procesos de comunicación en los cursos virtuales, pero creo que también hay que pensar en que los estudiantes, así sean los jóvenes de hoy en día, que son muy de la virtualidad, que son muy de manejar herramientas, pero les hace falta el contacto visual, les hace falta el contacto con las personas. Entonces yo creo que desde la misma programación del curso, así como preparamos y decimos, esto lo vamos a hacer en una herramienta de Google, esto lo vamos a hacer en una herramienta con un Kahoot, ¿sí? Todo eso, podamos tener unos espacios para poder estar conversando con ellos, sentir lo que ellos están expresando, abrir los debates, los chats, que sean unos espacios obligatorios de participación para que ellos realmente desarrollen también esas habilidades comunicativas. Entonces, ahí es muy importante que nosotros siempre abramos esos espacios para que ellos puedan expresar, pero para que nosotros les podamos contestar también. Y no solamente nosotros, sino que interactúen también los otros compañeros. Y no se refiere solamente a dejar un chat abierto y les damos 8 días a sus opiniones, porque entonces en 8 días el último está entrando a las carreras como para poder participar en algo, pero no está dando como esa secuencia a lo que podría generar ese debate, a sentir al otro un poco más cerca. Entonces creo que sí es necesario que incursionemos en tener más esos espacios permanentes. No sé si sean sincrónicos o asincrónicos, creería que los sincrónicos son muy importantes, donde podamos estar participando, escuchándolos y dándoles respuestas a ellos, y que no se nos quede tampoco en un ir y venir de correos. Entonces él expresa, nosotros le contestamos y vuelve y expresa. No, que abramos estos espacios así, donde nos veamos, donde podamos conversar un poquito y sentir un poco más de esas expresiones que cada uno de ellos tiene. Creo que puede ser un apunte que podemos tener en cuenta. Muchas gracias. Okay, a ti, profe. Rafael, aquí en el chat también han escrito, Valeria, por la manera como está configurado mi Zoom, no puedo encender la cámara, pero estoy 100% de acuerdo con lo de encender la cámara, y también añadió que al principio de las reuniones virtuales deberíamos establecer unas reglas, ejemplo, prender la cámara, levantar la mano para participar, estar plenamente presentes, entre otras. Sí, muy válido. Y el profe Rafael, adelante. Muy buenos días, espero que estén todos ustedes muy bien. Estoy de acuerdo con lo que menciona el profe anterior en relación a abrir esos espacios de comunicación sincrónica con los estudiantes. Me parece muy importante que dentro de nuestras agendas, pues en los horarios de atención a estudiantes se genere un espacio, sea media hora, 1 hora, para que algunos aprendices o estudiantes que necesiten el contacto así
pues más personalizado con el docente lo puedan tener. Si bien es cierto, hay estudiantes que con un correo les basta, o sea, hay estudiantes que para ellos la comunicación escrita es suficiente, hay otras personas que no, como es el caso de la estudiante, pues del caso que nos pusieron. Entonces me parece muy importante abrir esos espacios. Pero también quisiera como que el foco no lo dejáramos solamente sobre el docente, sino que yo pienso que también hay algo de responsabilidad en las áreas de administración educativa o las áreas de coordinación académica que determinan el volumen de estudiantes que se le asignan a cada docente. Porque todo este tipo de contacto con los estudiantes demanda tiempo. Entonces, a veces no se planifica bien el volumen de estudiantes y el docente, por más que tenga la intención de interactuar con sus estudiantes, el volumen de estudiantes es tan grande que no alcanzamos a responder oportunamente, a generar estos espacios para podernos encontrar de manera sincrónica, para calificar actividades, para actualizar material, etcétera. Entonces, me parece que si bien es cierto, los docentes tenemos obviamente responsabilidad en ello, también la parte administrativa de las facultades, de las escuelas, las áreas de administración educativa, etcétera, que se encargan de asignarnos el volumen o el número de estudiantes, me parece que también tienen algo de responsabilidad allí, porque si queremos una educación de calidad hay que de alguna manera calcular muy bien el número de estudiantes que pueda atender un docente para precisamente brindar estos espacios que hagan que el estudiante no vaya a desertar del proceso formativo. Era esa la opinión que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días. Hola, muy buenos días. Yo quisiera hacer como un aporte. Creo que frente a esa situación optaría, pues como poniéndome en ese escenario, optaría por ponerme en contacto con el centro de virtualidad para validar si ellos de alguna forma pueden recuperar el banco de preguntas o el parcial que haya montado, porque pues tengo entendido que ellos tienen como una interfaz un poco distinta y tienen forma de tener almacenado como todos sus movimientos, entonces habría como esa verificación inicialmente para ver si puedo recuperar el parcial. Creo que ese sería como mi primer paso, buscar soporte en ellos que son más expertos. Súper. Gracias, Pedro Adrián. No sé, allí, Omar. Bueno, yo empecé en este tema de la virtualidad antes de la pandemia y yo creo que esto, digamos, cogió un auge muy grande justamente a partir de la pandemia. Entonces, lo que menciona hace un instantico la profesora de tener un banco de preguntas o de tener un parcial como alterno, porque no solamente se puede presentar este tema de que uno configure mal la hora de entrada o la hora de salida. Entonces, a mí me ha pasado y lo he hecho pues como de dos maneras. Uno, es que a veces el estudiante, hace poquito me sucedió, un estudiante entró a una habilitación y le fallaba el celular, le fallaba la red, estaba en Caucasia, que tenía mucho ruido y todo eso. Entonces, finalmente la opción fue, se tiene que hacer presencial el ¿cómo es que se llama? El examen. Pero lo otro es que yo no sé si de pronto lo pusieron ahorita, pero una herramienta que a mí me faltó poner ahí es Kahoot. En Kahoot yo tengo varios quizzes, como varios exámenes, entonces uno rápidamente puede entrar a Kahoot y para los estudiantes es muy fácil ingresar. El inconveniente que yo le veo a Kahoot, pues yo, no sé si otro profesor de pronto ha entrado a Kahoot y puede de pronto orientarme si pudiera haber una mejor forma. Kahoot tiene las preguntas en el computador y ellos tienen que responder en el celular. Listo, entonces, porque a veces suele suceder, y a mí me ha pasado pues con algunos estudiantes que están haciendo el examen en el computador y por el WhatsApp o por el celular comunicándose con los otros compañeros. Entonces, si tienen ocupados el computador y el celular, entonces uno de alguna manera pues como que bloquea un poquito esa posibilidad de fraude ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Omar. Creo que por allí hay otras manitos alzadas. Luz Ferrer. Hola, gracias. Buenos días para todos y todas. Muy buenos días. A mí me parece que siempre tenemos que tener en cuenta
la claridad y como la sinceridad en la comunicación con los estudiantes. En este caso, ellos están enviando una cantidad de mensajes, ¿cierto? En medio del desespero, porque el formulario esto, porque el formulario aquello, que no pueden ingresar, etcétera. Entonces, de inmediato ponerse en contacto y responderles, ¿cierto? Lo que está sucediendo y uno tiene que imaginar, ¿cierto? Eso es tiempo récord y crear una estrategia inmediata para atender en ese momento. Puede ser que como estaban dispuestos para hacer algo en ese momento, programar una reunión corta o algo en una de estas plataformas que hemos mencionado, Zoom, Meet, alguna de reuniones, y encontrarnos con ellos y contarles, manifestarles la dificultad y decirle entonces si se reprograma, pero en esos términos de reconocimiento que hubo una dificultad de parte de nuestra, ¿cierto? Que ellos tengan claro y de ahí en adelante crear las futuras posibilidades, ¿cierto? Frente a la realización del examen. Recalco, o sea, es súper importante la comunicación clara con el estudiante, que sepa qué sucedió y que estamos dispuestos a, a, a enmendar, ¿cierto? Lo que haya sucedido y reprogramar el examen. Entonces, ¿en qué términos quedaría esta reprogramación? Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Bueno, acá se van animando bastante. Entonces, Vicky Linares. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Pues bueno, con respecto al caso, yo estoy de acuerdo con la apreciación hecha por la profesora Luz. Creo que sí hay que ser como muy honestos con el estudiante sobre cuál fue el inconveniente. Creo que esos inconvenientes le pueden pasar a cualquier docente, ¿cierto? Pero también sería importante pues tener el backup de ese examen. Pues yo creo que si de pronto se le borró de la plataforma, de pronto una solución sería tener ese backup, las preguntas pues en un documento de Word, etcétera. Yo también creo que si el profesor está trabajando con una plataforma que probablemente sea Moodle, pues hacer el cambio en las horas realmente no es como tan difícil. De pronto ahí una solución hubiese podido ser mantener la calma, ¿sí? Es comprensible que los estudiantes están alterados, ellos van a empezar a escribir qué está pasando, qué esto, qué lo otro, pero el docente creo que en ese caso lo que debió fue mantener la calma, explicar la situación, de pronto dar un espacio para buscar la solución, bien sea él con calma, diligenciar, mirar qué estaba pasando dentro de la plataforma, qué era lo que había quedado mal programado, reprogramar y nuevamente avisarle a sus estudiantes, listo, ya está el parcial. Si definitivamente pues entró en crisis, eliminó el parcial, pues es importante siempre tener el backup de la información y nuevamente entonces se hubiese podido replantear para otra hora. Creo que esa podría haber sido una solución. Muchas gracias. Listo, por acá ya estamos regresando. No sé si ya estamos todos o nos falta todavía gente por regresar. Nos falta un poquitico, pero ya casi todos. Yo creo que ya Alejandro. Ok, listo, perfecto. Bueno, profes y estudiantes, sí, también están los estudiantes por acá. Qué rico. La idea entonces es que socialicemos un poco esas reflexiones, esas discusiones que se dieron al interior de cada grupo. Podemos empezar socializando así en un contexto muy rápido de qué se trataba el caso y luego pasar a conversar en torno a esas soluciones, alternativas o propuestas que como grupo identificaron para, para atender cada uno de esos casos. Entonces, no sé si empezamos con el grupo número 1. ¿Quién del grupo número 1 nos quiere socializar el ejercicio que realizaron? Hola, Hola, ¿me profe Ana María. escuchan? Sí, la Listo. escuchamos perfectamente. Bueno, nos tocó el caso de Susana, una estudiante bastante sociable,
pues como muy activa, con buenas interacciones como en lo personal, así también como en su vida, pero lamentablemente en la virtualidad no, pues no recibía como respuestas rápidas, asertivas, no se sentía acompañada en su proceso de aprendizaje, entonces quería como desertar. Entonces, de algunas de las ideas, pues como que nos llamó la atención para poder solucionar o hacerle frente a esta situación de Susana y de muchos estudiantes que creo que también pasó así, sobre todo durante la pandemia. Fue uno, primero, como crear esos canales principales de atención pues, a los estudiantes. ¿Cuáles eran esos canales? Advirtiéndolos pues desde el inicio para que haya pues como una comunicación más efectiva. También destinar como un momento claro en la agenda para dar respuesta a todas las dudas de los estudiantes, que sea personalizada de alguna manera, que no sea únicamente por medio de correos, sino que realmente pues como dar un tiempo para eso. Dijimos también establecer reglas iniciales, porque cuando se establecen reglas, pues los estudiantes también saben entonces cuál va a ser el camino, cuáles van a ser esas rutas y pues puede facilitar esa comunicación. También dijimos que no era responsabilidad únicamente de nosotros como docentes, sino también que había de alguna manera también una responsabilidad de esos entes administrativos, porque por más que uno quisiera generar esos espacios con los estudiantes, también había un volumen de estudiantes tan grande que no permitía, pues como responderle a todos. Entonces, de pronto, también generar ese puente comunicativo con estas áreas administrativas para que sepan, pues, de estos casos para solucionar, crear, pues, como estrategias para crear un volumen de estudiantes de acuerdo a cada docente, pues, a los docentes, para poder dar una mejor, como un mejor acompañamiento, dar un acompañamiento. Listo, entonces después de tener esos canales principales, de establecer esas reglas, eh, mantenerlas. Yo creo que también como profes, como docentes, está ese principio de que queremos realmente estar en esos espacios, queremos brindarle a los estudiantes ese acompañamiento, queremos que sea pues que sea como efectivo ese proceso de aprendizaje y también necesitamos, lo dijimos antes, estudiantes también se vinculen y den esa reciprocidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Ana María, y a todo el equipo número 1 por esos aportes y contribuciones a propósito del uso de esas herramientas de comunicación en los entornos virtuales. Bueno, entonces demos paso también para que escuchemos al grupo número 2. No sé quién del grupo 2 va a tomar la vocería, que nos cuente un poco entonces cuál fue el caso que analizaron y esas alternativas que propusieron. Saludos, ¿qué tal? Hola, profe Alexander. Me faltó Ana María Betancourt. Ah, y la profe Ana dice que le faltó un punto sumamente importante. Bueno, si quiere entonces, profe Ana, antes de que profe Alexander nos Ay, comparta. profe Alexander, qué pena. El apunte muy importante es que también queremos generar vínculo, entonces prendamos la cámara. También es invitación a prender la cámara a tanto los docentes como a los estudiantes para generar pues como una mayor cercanía. Ya, era eso. Gracias. Gracias, profe Ana María. Ahora sí, profe Alexander. Ok, bueno, por democracia. No se puede iniciar video porque los pega de lo de tu. Bueno, dice que no se puede. Ya le damos permiso, profe, claro que sí. Bueno, continuemos. Bueno, ok.
Bueno, como decíamos, por dedocracia, voy a tomar la vocería, pero me gustaría que los otros compañeros, si algo me faltó, o sí, algo hace falta complementar, no hay problema. Bueno, aquí estoy. Bueno, poniendo el desenfoco para no interrumpir a los compañeros. Vale. Entonces, tenemos varias dudas con respecto al enunciado y decíamos que por lo general cuando uno como docente plantea una evaluación siempre ve las posibles situaciones extremas que se pueden presentar y uno siempre está como que preparado para ello o trata de estar. A veces no espera esas situaciones y se dan. Entonces uno tiene el plan A, B, C, D y Z más 10. Entonces, aunque el enunciado dice que definitivamente, bueno, las situaciones que un profesor decide hacer un parcial el día sábado a las 8 de la mañana y por error para las 8 de la mañana no lo inicia, sino que lo finaliza y luego en ese desespero el profesor la evaluación la borra sin intención, entonces ya no tiene, parece ser, una copia y entonces decide reprogramar. Entonces nosotros lo que decíamos es que por lo general cuando uno hace este tipo de evaluaciones, las hace inicialmente, las prepara, ¿cierto? En su equipo personal y ya tiene una copia y entonces uno las puede volver a montar y bien sea en la misma plataforma o en otra plataforma como Kahoot o cualquier otra, a través incluso del mismo correo o desde un Drive, puede montarla. Un formulario, perdón, dependiendo de la evaluación que se tenga, no especifica cómo es la evaluación, entonces dependiendo de la evaluación pues puede montarse en otra plataforma o sobre la misma plataforma. Si ya tiene una copia, pues volverla a montar, que hay un tiempo para ello. El tiempo del examen lo va a estar lo va a estar uno utilizando. Podría tener la opción de disminuir la cantidad de preguntas o enfocarlas de otra manera para que ese tiempo que tiene el estudiante la puedas cumplir. La otra que se me pasaba es que antes de eso también preguntar al equipo de Duda Arroba qué tan rápido nos pueden solucionar esa situación, si nos pueden recuperar el examen para que así volver a empezar desde como se tenía pensado en el plan A. Y eso con el fin de evitar que lo volvamos a reprogramar. Se decía que los estudiantes de virtualidad, los chicos ya tienen definidos unos tiempos en su agenda, sobre todo en su entorno laboral, que les dan la opción para esa fecha y volver a cambiarla para otra, a veces resulta complejo y tener que en ese momento llegar a un consenso es complejo, diría yo. Bueno, ese es mi aporte, espero no haya abusado de las opiniones de los compañeros y qué bueno que los demás pues, nos comenten. Gracias. Muchas gracias, profe Alexander, y al equipo número 2 por esas reflexiones y esas contribuciones frente a esa situación. Yo creo que, bueno, en ambos escenarios pudimos identificar pues dos perspectivas. Una, por un lado, de ese asunto vinculado a la comunicación con los estudiantes, de ese lugar del estudiante que puede estar sintiendo angustia, soledad por no tener ese acompañamiento o esa respuesta oportuna en los cursos virtuales en los que hace parte, y por otro lado este otro escenario vinculado ya al despliegue de esas apuestas formativas en la plataforma educativa, ¿cierto? En la que, bueno, con este uso de herramientas tecnológicas pues pueden presentarse múltiples escenarios que implican al docente eso, mirar en tiempo récord, porque eso, como ocurre de forma inesperada, toca tomar decisiones, ¿cierto? De manera que pues, no afecte, no incomode mucho a los estudiantes y les genere angustia, en este caso particular en el que no funcionaba pues un parcial. No sé si los profes, pues alguno de los participantes tiene una observación
complementar algo de lo que se socializó en cada uno de los grupos, o si está pues como todo claro hasta el momento. También pues la invitación es a que nos cuenten si de pronto, si se sintieron identificados con esas situaciones que se trabajaron en cada uno de esos grupos, se les llegó a pasar algo similar, ¿cierto? Nosotros también pues somos sujetos cargados de experiencias y al enseñar y aprender en la virtualidad pues nos ocurren muchas cosas. Eh, bueno, por acá el profe Alexander dice que se le olvidó comentar directamente la problemática que se presenta. No sé, profe Alexander, si quiere agregar algo o ya con ese comentario. Así, lo que decimos que estar al frente de la situación con el estudiante, comentarle qué es lo que pasa, qué se está presentando, para que así el estudiante sienta que se le está diciendo las cosas en su momento, para que así la solución que se llegue a tomar pues sea entendida, sea comprendida. Eso, creo que eso me faltó y creo que una de las compañeras lo comentaba. Sí, Gracias. valioso lo que nos comenta el profe Alexander. Por acá el profe Jorge levantó la mano. Sí, Alejandro, me parece, perdón, a mí fundamental es las relaciones que uno tenga con el estudiantado, ¿no? Si uno tiene, si uno tiene muy buenas relaciones con ellos, si uno está pendiente de ellos, le hace seguimiento de todo el proceso con ellos y demuestra realmente dedicación a ellos e interés, los problemas son más fáciles de solucionar porque ellos siempre van a estar dispuestos a apoyarte. Y eso no quiere decir que uno les facilite la materia o les facilite las cosas, simplemente estar al lado en la medida en que ellos siempre van a necesitar una u otra cosa, uno estar pendiente, inclusive pues esta cuestión de virtualidad, ellos saben más que uno y entonces ellos también hasta lo asisten a uno en muchas cosas y lo hacen con gusto. Pero en la medida que haya buen ambiente laboral, buen ambiente de trabajo, porque eso es compartido, el apoyo del estudiante siempre va a estar ahí. Gracias. Gracias, profe. Sí, yo creo que menciona algo sumamente importante. Es justamente también entre los mismos estudiantes uno buscar ese apoyo ante estas múltiples situaciones que se nos presentan, ¿cierto? Puede que ellos de manera colaborativa podemos encontrar esas soluciones ante diferentes situaciones o escenarios que se nos presenten cuando estamos desarrollando un tema, desarrollando alguna actividad, alguna propuesta formativa a través de la virtualidad. Y uno también, de pronto, en medio de esa angustia que uno experimenta, porque es normal, pues, experimentar esa angustia o esa preocupación cuando algo que teníamos pensado, planeado para desarrollar en estos entornos virtuales no nos funcione, no nos sale bien, allí los estudiantes también podrán ayudarnos justamente a encontrar esas soluciones que de pronto por el miedo, el estar bloqueados, asustados, no dilucidamos con claridad. Entonces ahí el Sí, apoyo es Alejandro. fundamental. Sí, profe. Ellos mismos muchas veces son los que proponen la solución, sin necesidad uno de decirle, no, profe, tal cosa, pues hagamos esto, hagamos lo otro, tal, ¿no? El apoyo es inmediato de ellos, o sea que es fundamental el ambiente de trabajo que uno tiene en el aula de clase y la relación con ellos, porque ellos mismos proponen la solución y a fin de cuentas uno es evaluado por ellos, ¿no? Entonces eso es fundamental también porque ellos deciden mucho también el trabajo de uno. Entonces, en la medida, por eso digo, no regalar nada, pero sí estar abierto a dialogar con ellos y estar apoyándolos, inclusive los monitores, todo eso para ayudar a los que tienen más dificultades. Eso es vital. Gracias. Exacto, no, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, ya para ir como cerrando un poco estas reflexiones, estas discusiones y esas ideas frente a todos estos escenarios que acontecen en la virtualidad y que nos llevan a preguntarnos un poco por esa relación con el estudiante, pues surge esa pregunta frente a esos retos y esas posibilidades que nos brindan las herramientas de comunicación y las plataformas educativas en la relación profesor-estudiante. Yo creo que esta pregunta la hemos ido resolviendo, la hemos ido nutriendo a lo largo de esta conversación desde el inicio, desde que empezamos este taller, y eso, ahí está justamente pues el poder estar en capacidad de resolver todas estas situaciones que se nos presentan, de contar con el apoyo de los estudiantes, ¿cierto? También brindarles ese protagonismo,
escucharlos a ellos para que todas estas tensiones, dificultades que se nos presentan en la virtualidad puedan solucionarse de la mejor forma, ¿cierto? Y creo que estas herramientas y estas plataformas nos brindan esas posibilidades para pensar otras maneras de enseñar, de aprender, de comunicarnos, eh, que también nos implica unos retos, como lo mencionaban ahorita, por ejemplo, el asunto de establecer unas reglas para que podamos entablar una relación más cercana, como lo mencionaban en uno de los grupos. Eh, Al menos tener en los primeros minutos de un encuentro sincrónico la cámara encendida para vernos, reconocernos, saber que estamos ahí presentes. Eh, o también, por ejemplo, el asunto con las plataformas. Bueno, no me funcionó el parcial en la plataforma, pero lo tengo guardado en el computador y bueno, para no, por las ocupaciones que tiene el estudiante, bueno, vamos a resolver el ejercicio acá, les voy a enviar el documento rápidamente por el correo, lo descargan, lo resuelven allí y me lo regresan, ¿cierto? Entonces, todos estos escenarios nos van mostrando, ¿cierto? Todo lo que nos permite y esos retos frente a cómo utilizar estas herramientas digitales para que esa relación se pueda fortalecer y mantener. Y ya, pues, para ir cerrando, quiero dejarles algunas reflexiones. Como les comentaba al inicio, pues, este taller o este ejercicio de conversación, de reflexión y de trabajo colaborativo, pues, emerge, hace parte de lo que realicé un poco en el proceso de investigación de maestría y allí también con profesores que tienen trayectoria en la modalidad virtual en la universidad, estuvimos discutiendo todos estos temas, dialogando, reflexionando, proponiendo, y en todo esto surgieron estas reflexiones que también ustedes las han ampliado y las han nutrido, ¿cierto? Entonces, algunas reflexiones que nos quedaban allí en este ejercicio y que nos quedan también en esta conversación con ustedes es que pues la comunicación en la virtualidad implica eso. Por ejemplo, pues la virtualidad demanda pensar otras maneras de enseñar y aprender que no necesariamente deben de ser iguales o nos implique replicar lo que se hace en la presencialidad, sino aprovechar otras posibilidades. Por ejemplo, acá en términos de la comunicación, aprovechar esas riquezas tanto verbales como no verbales para promover la interacción con otros, como lo hemos venido haciendo acá, pues eh, el escribir a partir de un chat, el activar el micrófono, quienes se han animado a activar la cámara también para poderlos ver, ¿cierto? Ahí vamos encontrando esas otras formas. Ahorita, por ejemplo, algunos iban respondiendo por el chat a través del uso de emoticones, de reacciones. Esos son otros lenguajes que también podemos aprovechar justamente para favorecer esa relación con los estudiantes en la virtualidad y generar ese acompañamiento, ¿cierto? En doble vía, hacia los estudiantes y también nosotros como profesores, pues para no sentirnos tampoco solos en este proceso. Vea, por acá el profe Jorge ya nos hizo ahí la reacción con la manito. Súper bien. Vea eso que ya le produce a uno como cierta alegría, saber que hay una resonancia en lo que uno va conversando, que efectivamente al otro lado de estas pantallas hay personas que sí lo están escuchando y que también pues están contribuyendo a esa conversación, ¿cierto? Otro de los elementos, ¿cierto? En términos de sentimientos que puede generar el educar en la virtualidad, ¿cierto? Y es el poder experimentar angustia, soledad cuando se enseña y aprende, ¿cierto? Ya lo hemos dejado muy claro, no solamente el estudiante puede sentirse solo o el estudiante es quien necesita acompañamiento, sino que el profe también necesita sentirse acompañado, ¿cierto? Entonces allí la comunicación debe ser ágil, rápida, efectiva. Por ejemplo, en las herramientas de comunicación asincrónica es muy usual ver que es donde más se puede experimentar esa soledad o esa angustia, porque no hay un diálogo, sino que todo se reduce a un correo, a un chat, a un mensaje en un foro, ¿cierto? Entonces allí estas herramientas de comunicación asincrónica nos demandan que esa comunicación deba ser ágil, deba ser rápida, en unos tiempos oportunos para que no se generen esos sentimientos de angustia o de soledad, ¿cierto? Eh, Eso por acá, el profe Jorge dice, una comunicación en doble vía. Súper bien. Y otro es que, cierto, mirar también esas estrategias de comunicación que permitan promover esa participación y el reconocimiento del otro. Aquí yo creo que procuré también de que este taller
permitiera eso, poder escucharlos, permitir que ustedes compartieran sus experiencias, sus apreciaciones, ¿cierto? Que no solamente sea un monólogo en el que uno está pues, usando estas herramientas de comunicación, en este caso Zoom, herramienta sincrónica en la que yo esté hablando pues solo, sino que haya una resonancia, ¿cierto? Y en la que podamos compartir todos como esas opiniones, esas reflexiones de forma colectiva. Muy bien. Y ya en cuanto a esas reflexiones ya vinculadas más a las plataformas educativas, ¿cierto? Ahí tenemos un reto grande, ¿cierto? Y es poder conocer lo que nos ofrecen estas plataformas para poder utilizarlas en beneficio de esas apuestas formativas. Si yo, por ejemplo, pues no conozco bien de la plataforma, no conozco las posibilidades en términos de estrategias didácticas, evaluativas que pueda desplegar para trabajar con mis estudiantes, pues digamos que va a ser un poco más limitado lo que yo voy a enseñarles, ¿cierto? Van a ser unas formas de enseñar a aprender un poco restringidas. Entonces allí la idea es poder eso, ampliar ese panorama, saber qué es lo que ofrece esa plataforma y también tener claro cuál es nuestro propósito de formación, nuestro propósito al enseñar, al aprender en nuestros cursos, para que estas plataformas estén al servicio del proceso de aprendizaje. Y allí también, pues, lo que mencionan ahorita, ¿cierto? O sea, los estudiantes también tienen una responsabilidad y allí, pues, es importante eso, escucharlos, saber qué preferencias tienen ante el uso de X o Y plataforma educativa, si ellos se sienten más cómodos utilizando Classroom, si se sienten más cómodos utilizando Teams, Moodle, ¿cierto? También como mirar esas posibilidades o también eso, em, garantizar pues que la plataforma que se utilice pues le genere cierto esa tranquilidad al estudiante de poder usarla adecuadamente en su proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y el tercero, que lo veíamos pues en estas situaciones que analizábamos, y es el que se pueden presentar múltiples escenarios con estas herramientas tecnológicas. Así que uno de los retos que tenemos como maestros, como profesores en esta modalidad, es contar con esas habilidades para solucionar de la mejor forma esos escenarios que se presentan de forma inesperada o imprevista. Profes, entonces ya, así ya para cerrar y para concluir, con base en toda esta reflexión, esta conversación pues que tuvimos, quisiera invitarlos ya a que nos dejen, voy aquí a buscarlo, otro Padlet, creo, sí, aquí está, en el cual propongamos una acción, puede ser una o varias, las que ustedes consideren, para que nos ayude a fortalecer esa relación profesor-estudiante en la virtualidad, con base en todo lo que hemos discutido. Por ahí creo que alguien levantó la mano, la profe Luyeseli. Hola, profe Alejandro. Sí, Hola, profe. qué bueno estar por acá en estos espacios. Ahora que el profesor Jorge Soto menciona el asunto de la comunicación en doble vía, uno de los asuntos que yo mencioné en el ejercicio que nos tocó hacer ahora y que tú como punto de partida estableces aquí es el elemento comunicativo. Y tenemos que tener presente que la comunicación tiene que ser asertiva. O sea, no es que deba, no es que es un inalcanzable. El docente tiene que establecer, ¿cierto?, todas esas herramientas, todas esas técnicas y posibilidades que permitan el establecimiento de una comunicación asertiva, sea la educación virtual o presencial. Y de esta manera abrir los canales posibles que permitan la solución de estos imprevistos que siempre van a surgir, pero que también demuestran ese conocimiento necesario que tiene que tener el docente para salir avante en estas situaciones que se nos presentan de manera cotidiana, ¿cierto? Pero romper esa barrera de que es que el estudiante no puede saber, ay, ahora lo soluciono por acá en secreto de una vez y lo sorprendo por acá con otra cosa, no. Ese elemento comunicativo también los empodera a ellos para comunicarnos a nosotros esas situaciones que posiblemente se les presenten también y que se sientan en un momento en que no lo pueden solucionar, que no pueden avanzar. Entonces, ese canal le permite comunicarse y que encuentren en nosotros ese apoyo, ¿cierto? O esa escucha y esa retroalimentación que conduzca a la solución de la problemática y al mejoramiento
de aquella dificultad encontrada. Quería resaltar esa parte. Gracias, profe Luz Yeseli, por Gracias. compartirnos esa apreciación. Y yo creo que ahí ya la profe Luz Yeseli ahí nos dejó ya una primera pista para responder acá en este ejercicio. Una de esas acciones para favorecer la relación profesor-estudiante, que tiene que ver con eso, con una comunicación asertiva, efectiva, el poder entablar con los estudiantes un ambiente de confianza que les permita a ellos también comunicarse, expresar lo que están sintiendo, viviendo en este proceso educativo. Ahí ya ahí nos dejó una primera provocación para que hagamos esta reflexión final. Entonces voy a compartirles acá en el chat el enlace a Padlet y la idea es justamente eso, de todo eso que aprendimos, que discutimos y que reflexionamos en este espacio, propongamos esas acciones que nos ayuden a favorecer, fortalecer la relación profesor-estudiante en la virtualidad. Entonces, aquí les dejo pues el enlace para que vayamos eso, participando. Ahí ya veo que ya se están conectando. Puede ser algo así muy concreto, no tiene que ser algo muy extenso. Por acá en el chat nos escriben, "Ay, bueno, profe Ana María, nos alegró que estuviera acá. Deseamos un bonito día." Veo que se van conectando, van ingresando al Padlet. Ahí mientras van ingresando, bueno, vea una acción, comprenderse como humanos y en construcción con el estudiante sin pretender la perfección, sumamente importante. Creo que ese es uno de los retos y una de las acciones que puede contribuir a esa relación en la virtualidad, ¿cierto? O sea, reconocer que somos seres humanos, que estamos interactuando a través de estas herramientas. Por aquí, ¿qué más nos dicen? Bueno. Ahí mientras van haciendo sus contribuciones, pues quiero hacerles una invitación. Es que el próximo jueves a las 10 de la mañana voy a estar nuevamente ya más en la modalidad tipo charla, contando un poco, socializando lo que aconteció en la investigación que yo realicé de maestría, en la que justamente pues se dieron discusiones y reflexiones frente a esto que estábamos hablando hoy en torno a la relación profesor-estudiante. Ya un poco en términos de conocer cuáles fueron esos principales hallazgos que emergieron en ese trabajo con los profesores con los cuales me pude acompañar en ese proceso y las pistas o orientaciones también para mejorar estos procesos formativos en la virtualidad en la universidad y en general en quienes se preocupan por la educación virtual en sus diferentes contextos. Entonces ahí pues hago la cuñita para que el próximo jueves a las 10 me acompañen y conozcan un poco ya más en detalle cómo fue todo este ejercicio de investigación. Bueno, por acá ya hay varias aportes, ¿cierto? Por ejemplo, unas acciones, no satanizar los nuevos recursos, pues son una ayuda no limitante para desplegar estos procesos formativos. El no olvidar la importancia del contacto visual, establecer unas reglas de participación activa desde el inicio de los cursos, lo que mencionaban ahorita dentro de esos grupos de discusión, bueno, tener unos minuticos, al menos al inicio, encendida la cámara para reconocernos, saber que estamos allí presentes. Comprender las necesidades y habilidades de ambas partes y plantear propuestas estratégicas de solución evidenciables y alcanzables para mejorar esa interacción y desarrollo. Ser más abiertos a las nuevas herramientas y sus usos, promover canales de mayor cercanía, tener una actitud de disposición al servicio de facilitar la comunicación e interacción con el estudiante. A nosotros nos gusta que nos digan profe, así no se acuerdan de nuestro nombre.
Para mí eso es como un apostolado, una misión como tener hijos o sembrar un árbol, un servicio a la sociedad. Favorecer la puesta en acción de las diversas herramientas digitales comunicativas para ese diálogo y ese reconocimiento humano. Comprenderse como humanos y en construcción con el estudiante. Bueno, eso ya la mencioné ahorita. ¿Cierto? Bueno, aquí creo que todos estos aportes son sumamente valiosos y son pistas que nos ayudan justamente a ir transitando ese fortalecimiento de la relación profesor-estudiante en la virtualidad. Bueno, por acá el profe también, el profe Omar se tiene que despedir. Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, por acá nos comparten que, bueno, herramientas, llegó un poquito tarde, bueno, no, llegó en el tiempo justo y lo que haya podido aprender o discutir, reflexionar con nosotros va a ser igual de valioso, profe. A ver, herramientas como Trello o Evernote permiten que el curso se maneje a manera de un proyecto en el cual ellos pueden ver su avance, tener una retroalimentación constante, tomar decisiones a tiempo con el acompañamiento del profe. Creo que aquí es un elemento sumamente valioso y que también ahorita lo mencionó la profe Luz Yesel, el tema de la retroalimentación es sumamente fundamental para que efectivamente el estudiante se sienta acompañado en su proceso formativo y pueda realmente entender cómo es que está desarrollando esos aprendizajes dentro del curso en la virtualidad. A ver, ¿qué más aparece por aquí? A ver, por acá hay... ¿Qué más aportes nos realizan? Creo que este ya lo leí. Bueno, yo creo que salió uno nuevo. Aquí veo que están saliendo más respuestas. Desarrollar las habilidades y conocimientos virtuales que nos permitan un acercamiento en el ambiente virtual, que es lo que rige ahora en adelante en la educación. La comunicación asertiva, que se basa en ese respeto mutuo, una comunicación reflexiva y efectiva, de manera que se evidencie el respeto en el ambiente de enseñanza-aprendizaje, para permitir que se defiendan esos intereses, se expresen esos pensamientos y sentimientos de manera adecuada y en doble vía. Muchas gracias, profe Giseli. Bueno, creo que todas estas reflexiones son sumamente valiosas y pues es apenas un abrebocas, un punto de partida para seguir pensándonos ese asunto de la educación virtual ya desde una mirada un poco más humana, más cercana, más acompañada, que era también como, digamos, o la apuesta que se buscó en la investigación y que el jueves, si me pueden acompañar, ahí les estaré contando más en detalle. Pero sí, básicamente también con este ejercicio era eso, poder establecer reflexiones de la educación virtual desde una mirada un poco más desde la experiencia, del acontecimiento diario, en esas experiencias de profes, de estudiantes, y de cómo eso que sentimos y que nos genera el educar en esta modalidad, pues incide en las maneras como nos relacionamos con los estudiantes y cómo ellos se relacionan con nosotros, con los profes en la virtualidad. Entonces, no, pues yo quiero darle las gracias por acompañarme en este espacio. En realidad me sentí acompañado a propósito de todas las reflexiones que surgieron de esa relación, ese acompañamiento, esa comunicación. Me sentí acompañado, todos sus aportes pues fueron sumamente valiosos y creo que hubo resonancia, ¿cierto? A propósito de esa relación en el entorno virtual. Entonces, agradecerles por este espacio, invitarlos nuevamente el jueves a que nos acompañen para que conozcan un poco pues, en detalle qué fue lo que hice en esta investigación de maestría, esos hallazgos y esas conclusiones con recomendaciones que quedaron también para la Universidad de Antioquia y en general para aquellas instituciones que se preocupan por la educación virtual. Y allí podremos eso, conocer un poquito más sobre estos asuntos. Entonces, no, mil gracias a todos y a todas por acompañarnos. Ahí le doy la palabra a Marisol.
No, Alejo, mil gracias a ti. A todos los asistentes, pues bueno, quienes de pronto no nos puedan acompañar el jueves, de todas maneras los invitamos a que se inscriban porque luego les podemos entonces compartir la grabación del encuentro. Quienes ya se inscribieron, que supongo que son todos los que están hoy con nosotros acá, pues el mismo enlace que ustedes emplearon para conectarse al encuentro de hoy es el mismo enlace que ustedes emplearán para conectarse el día jueves. Es el mismo, no va a cambiar. Entonces esperamos que nos puedan acompañar y pues que también puedan estar acompañándonos en diferentes encuentros que realizamos en Enseño Porque Quiero. Este es uno de esos encuentros, pero normalmente realizamos un encuentro mensual. Los primeros viernes de cada mes habitualmente hacemos encuentro. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en la red social de UD@. Allí pueden buscar todos los encuentros que nosotros realizamos y también pueden buscar a Enseño Porque Quiero en un navegador, cualquier navegador, ustedes pueden allí buscar Enseño Porque Quiero y les va a aparecer allí la programación también y pues todo, digamos, todo lo que nosotros realizamos también. Y pues quienes deseen también postularse, también van a tener allí la posibilidad de postularse para ser los próximos ponentes en esta estrategia. A todos muchísimas gracias y esperamos entonces que nos puedan acompañar en los próximos días. Hasta luego. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Feliz almuerzo.